Sí, sí. Le damos a todos una cordial bienvenida a esta charla, el día de hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a escuchar la charla titulada En el Instituto de Geociencias, solo el 20% de los investigadores son mujeres. Estrategias comunitarias e institucionales para alcanzar la paridad en el Instituto de Geociencias. Me voy a permitir leer la semblanza de la doctora Penélope. Menciona. La doctora Penélope López Quirós es ingeniera en computación y maestra en ingeniería eléctrica, ambas por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hizo el doctorado en la Escuela Superior de Telecomunicaciones de París en el área de procesamiento digital de imágenes. Desde 2012 se desempeña en el Instituto de Geociencias en el área de cartografía digital y percepción remota y, desde 2017, es editora técnica de la revista internacional de mapas interactivos, Terra Digitalis. Actualmente es técnica titular tipo C de tiempo completo y definitiva en el Instituto de Geociencias. Desde 2022 es persona orientadora comunitaria del Instituto de Geociencias y colabora con la Comisión Interna para la Igualdad de Género del mismo instituto. En 2024 se diplomó como especialista en relaciones de género por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y desde entonces desarrolla proyectos de investigación cuya temática es el género en las geociencias o bien las relaciones de género en las geociencias. Démosle por favor un fuerte aplauso a la doctora. Pues tengo la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Me da mucho gusto verlos a todas, todas, todes. La charla como tal, pues tiene el título que Francisco nos comentó. Sin embargo, deriva de un proyecto que se tituló de esta manera, por eso este título ahorita. Eh, y yo. ¿Ya? Bueno, entonces en su momento el trabajo se tituló Factores que determinaron el abandono y la permanencia de un grupo de alumnas del posgrado en Ciencias de la Tierra en la sede del Instituto de Geociencias, y aquí hice un énfasis en el rol de los trabajos de cuidados asociados con la maternidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, en esta plática, pues me voy a extender un poquito más. Espero que me dé tiempo de que podamos hablar de otros factores que van a influir en este abandono o en esta permanencia de las estudiantes. Algunos de los que están aquí, que pertenecen a la CINIG, ya han escuchado una buena parte de esta plática. Espero que me tengan paciencia. Bueno, este proyecto surge de una plática con el director, con Juan Pablo. En alguna ocasión nos pidió a quienes estamos en la Comisión Interna para la Igualdad de Género y también a la persona orientadora comunitaria, pues nos dijo que él quería lograr la paridad en el número de investigadoras e investigadores, pero que el problema que detectaba es que pues son pocas las mujeres que suelen postularse a las convocatorias para investigador, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, su hipótesis era que, pues, el hecho de que las estudiantes, que al mismo tiempo son mamás, bueno, pueden tener mayor dificultad para terminar sus estudios, ¿no? Esa era la hipótesis, que podía ser más difícil terminar los estudios cuando eres estudiante y eres mamá. Y la propuesta en ese momento, bueno, era como una lluvia de ideas, era que pudiera haber un apoyo económico para las estudiantes que también eran mamás. Y en ese entonces yo ya estaba estudiando el diplomado en relaciones de género y teníamos que hacer un trabajo final, ¿no? Entonces eso pues me hizo como cuestionarme, ¿realmente es el embarazo o va a ser la maternidad un factor determinante por el cual las estudiantes abandonan sus estudios, o me puedo echar para atrás, tratar de ver la foto completa y ver cuáles pueden ser todos estos factores que van a influir en en el abandono o la permanencia, ¿no? Entonces, justificación para este tema, pues, tengo varias diapositivas. La primera tiene que ver con el porcentaje de investigadoras que hay en el mundo y en México.
Del 100% solo el 30% son investigadoras, eso para todas las áreas, ¿no? Pero en México en particular, las investigadoras del SNI Área uno, que es esta área donde están las ciencias duras, las matemáticas, las ingenierías, solamente son el 26%. SNI 3, ¿no? Que es como el mayor nivel del SNI, Área uno, solamente el 16% son mujeres. Y en Estados Unidos, bueno, me llamó la atención una publicación que decía que se les había preguntado a las investigadoras definitivas en el área de geociencias si en algún momento habían contemplado abandonar, y el 50% declaró que sí y que la causa era el clima laboral, ¿no? Entonces eso quiere decir que no basta con traer mujeres, es decir, agarro un puñado de mujeres estudiantes y las pongo en el posgrado, o agarro un puñado de mujeres investigadoras y las pongo como investigadoras en el centro. Hay que trabajar en la parte del clima laboral y ahí todas, todos, todes participamos, ¿no? Y va a ser determinante para que las personas pues que permanezcan, ¿no? Bueno, otra diapositiva de justificación, pues tiene que ver con que, imagínense, cuando yo llegué en 2012 al IGC, entonces Centro de Geociencias, solo 5 de 40 eran investigadoras. Y ahorita en 2025 solo 9 de 39 son investigadoras. Esto es el 23%, está por debajo de esa media, digamos, mundial nacional. Aunque, bueno, se asemeja, ¿no?, al porcentaje de investigadoras que hay en SNI Área uno, ¿no? Bueno, más datos, más estadísticas para justificar este tema. Esto proviene de un análisis que hizo la SIGU, que es la Coordinación de Igualdad de Género para la UNAM, y aquí vemos que las mujeres, la matrícula de mujeres en licenciatura de 2008 a 2025, si se fijan, en esta curva que está aquí abajo es la del área físico-matemáticas e ingenierías. Entonces, aunque ha habido un incremento paulatino desde 2008 hasta 2025, vemos que todavía está muy por debajo de todas las demás áreas. Y se ve también que hay una gran cantidad de mujeres que se desempeñan en el área de biológicas y de la salud, que tradicionalmente son relacionadas con los trabajos de cuidado, con los cuidados, ¿cierto? Entonces aquí se ve que hay una división sexual del trabajo, donde tradicionalmente son las mujeres las que se ocupan de esta parte de cuidados, de crianza, de educación, y son menos las mujeres que se dedican a la parte de la creatividad, las ingenierías, las matemáticas, ¿no? Y eso tiene un trasfondo social y cultural, ¿de acuerdo? Porque es en esta sociedad y en esta cultura que vivimos que se perpetúa. Bueno, acá otra diapositiva donde se ve con un poquito más de detalle, por ejemplo, para la disciplina ingeniería, el 25% son mujeres y fíjense, por ejemplo, para ingeniería geológica se ve más o menos que hay paridad en les estudiantes, bueno, las y los estudiantes, aquí no están les. Y luego, por ejemplo, para petrolera se ve que ya hay un 80-20, ¿no? Entre mujeres y hombres, y también, por ejemplo, para carreras como ingeniería en minas y metalurgia, ¿no? En general, en la maestría, por ejemplo, pues se tiene un 40, en todas las maestrías que hay en la UNAM se tiene un 47% de mujeres. Sin embargo, la distribución de ellas se da de esta manera. Nuevamente, se ve una gran brecha de género en el área de físico-matemáticas e ingenierías, ¿no? O sea, vemos un 70-30 casi, ¿no? Y lo mismo pasa en el doctorado, ¿no? Y lo cual no se ve, por ejemplo, en biológicas y de la salud y humanidades y las artes, donde está un poquito más par la cosa, y un poquito menos la brecha en el área de las ciencias sociales, al menos en doctorado, ¿no? Y obviamente esto pues va a tener pues pues un reflejo, ¿no?, en la población académica por sexo y por área de conocimiento en la universidad. Entonces, tenemos más o menos una paridad de hombres y mujeres. Sin embargo, nuevamente hay una gran brecha en el área uno, ¿no?
otra vez un 70-30 y vemos que en el resto de las áreas más o menos es par. Nuevamente vuelve a haber una brechita y también en sociales. Bueno, otra de las justificaciones son algunos de los datos que pude pescar de algunos de los informes, tanto del coordinador del posgrado como del director del IGC, donde hablan que, por ejemplo, para el semestre 2025-2, del total de sedes, todas las sedes, 110 son mujeres y 140 son hombres. No se ve tanta la diferencia, pero seguimos siendo menos, ¿no? En la sede del Instituto de Geociencias en particular, para el periodo 2020-2024, los ingresos hablan de solo un 30% de mujeres en el doctorado y 45% de mujeres en maestría. Y con respecto a la eficiencia terminal, para otro periodo que es 2025-2019, se detecta que solo el 60% de las mujeres concluyen su doctorado y 65% de las mujeres concluyen su maestría. Entonces, claramente podemos ver que en el posgrado de Ciencias de la Tierra no nada más se inscriben menos mujeres, también se van a graduar, independientemente de que se inscriban menos mujeres, se gradúan menos mujeres. Perdón, está un poquito cargada, pero hay una justificación más que tiene que ver con el marco de desarrollo institucional, que es el paraguas que viene desde rectoría, ¿no? Que nos habla de que desde rectoría hay este mensaje de que existen problemáticas sociales que no, de las cuales no podemos pues hacernos de la vista gorda, ¿no? Y el mejor caso es, digamos, de ejemplo, pues es el asesinato que ocurrió en el CCH Sur, ¿no? En donde entonces, pues hay un llamado a conducirnos con esta perspectiva de género, priorizando la igualdad de género, con un pensamiento crítico como comunidad, como universidad, que nos permita, en el mejor de los casos, construir un cambio social, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho pues ese deseo. Espero que podamos hacer algo dentro del instituto para lograrlo. Y bueno, para ello, pues obviamente hay un deseo de la dirección del instituto de trabajar hacia la igualdad de género, hacia la paridad de género dentro, dentro del IGC, y para ello también desde la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM se crearon estas dos figuras, que son la Comisión Interna para la Igualdad de Género y la Persona Orientadora Comunitaria, que ambas tienen como objetivo, pues, trabajar para el bienestar de la comunidad, pero con perspectiva de género. ¿De acuerdo? Y entonces, pues de repente ustedes reciben correos que hablan de charlas que tienen el propósito de charlas, actividades, ¿no? Que tienen el propósito de educar en estos temas de género, de sensibilizar en estos temas de género y también, eh, eh, pues nuestro deseo más grande o nuestro propósito más grande o más importante es de generar diagnósticos que nos permitan conocer cuáles son las necesidades y cuáles son las problemáticas de nuestra comunidad como instituto y de trabajar con la dirección para poder hacer políticas institucionales que permitan atenderlas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya ha habido un trabajo por parte de la CINIG, un poquito colaboré yo, de un cuestionario que espero que en el transcurso de este año les podamos hacer llegar, que nos apoyen contestándolo porque va a ser fundamental para a partir de ahí pues generar diferentes actividades, propuestas que estén dirigidas a las problemáticas y a las cuestiones que ustedes señalen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, bueno, desde 2022 soy persona orientadora comunitaria, además de trabajar en esta parte que les platicaba con la CIMIG. Estoy para orientar en temas de, en caso de que tengan, que deseen presentar una queja por violencia de género dentro de la universidad o que tengan dudas al respecto, estoy disponible para eso. Y también desde entonces, pues colaboro con la CINIG. Em, en 2024
y cursé el diplomado en Relaciones de Género que imparte el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y bueno, desde entonces estoy desarrollando este tema de investigación de los factores de abandono y permanencia en el posgrado de Ciencias de la Tierra. Entonces, bueno, a mí me gustaría trabajar en una nueva línea de investigación que tenga que ver con el estudio de las relaciones de género en las ciencias y en particular en el IGC, ¿no? Entonces, allí se trata de ver cómo el género como variable puede influir en las relaciones que tenemos dentro de la comunidad, en las oportunidades que tenemos, en las dificultades que enfrentamos, ¿no? Y me interesaría realizar un diagnóstico y proporcionar atención para todos, todas, todes. Es decir, ahorita estoy haciendo énfasis en las estudiantes del posgrado porque tradicionalmente, históricamente, ha sido un grupo minoritario, ¿no? Y lo sigue siendo. Entonces, si hay que empezar por algún lugar, que hay que empezar por algún lugar, es por ahí por donde quiero empezar. Pero el cuestionario va a buscar conocer las experiencias, las dificultades, las necesidades de estudiantes varones, de estudiantes de la diversidad sexogenérica también. Y después, obviamente, pues me gustaría extenderlo a la comunidad administrativa, a la comunidad académica, ¿no? Entonces, bueno, tengo que empezar por algún lugar y estoy empezando por aquí, pero que sepan que me interesa trabajar todas las áreas y todos los grupos que forman parte de la comunidad. Entonces, bueno, eso es una gran introducción. Ahora les hablo de este proyecto de investigación que se inició en 2024. Ahí la justificación para la metodología, pues bueno, la metodología que elegí fue también diseñar y aplicar un cuestionario entre exalumnas para conocer sus experiencias. Y la justificación tiene que ver con que pues hay un reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia que dice que es importante que para prevenir la violencia o la discriminación va a ser importante generar diagnósticos. Entonces, no nada más imaginar que tal vez esos pueden ser los problemas, sino que a partir de un diagnóstico podamos detectar los problemas que enfrentan, en este caso, las mujeres en sus comunidades, ¿no? Entonces, en ese entonces, el estado del arte, bueno, como tenía que terminar el diplomado, ya había poco tiempo, ya se acababa el semestre y todo eso, pues hubo que hacer todo de manera muy concisa, o sea, había límite de tiempo, límite de todo, de recursos. Entonces, bueno, me tuve que ceñir a, pues, mostrar aquellos factores que me dio tiempo de estudiar o de investigar en ese poco tiempo, ¿no? Pero algunos de los que encontré tienen que ver con, pues, los trabajos de cuidados asociados a la maternidad, los modelos a seguir académicos, las models femeninas, la identidad geocientífica, que es un concepto, pues es un constructo social, ahorita les voy a hablar un poquito de ello, la salud mental y el ambiente sexista y el acoso sexual. Entonces, la mayoría de los trabajos existen para Estados Unidos. Para un poquito había algunos estudios de Australia, otros de Grecia, pero la verdad no había nada. Había algunas cosas en América Latina, Chile, pero en México no hay nada parecido. Entonces pienso que es también pues un nicho, ¿no? Un nicho de oportunidad que vale la pena estudiar, ¿no? Entonces, bueno, probablemente ustedes sepan que el trabajo doméstico y de cuidados es un trabajo fundamental y necesario para la sobrevivencia y bienestar de las personas. Aunque ustedes no lo crean, si no se hubieran ocupado de ustedes, sus mamás, sus abuelitas, sus tías, no hubieran podido sobrevivir. Entonces, tradicionalmente son las mujeres las que se ocupan de estos trabajos, que son importantes y necesarios para sobrevivir. Y entonces es por esa razón que las mamás, pues aquellas estudiantes o aquellas mujeres que son mamás, pues se inscriben menos al posgrado de geociencias.
Y también si se inscriben, pues tienen mayor probabilidad de desertar, ¿no? Entonces, ¿qué retos se muestran en estas, pues sí, bibliografía que consulté? Pues que hay una falta de políticas institucionales de apoyo, ¿no? O sea, se trata a todos los estudiantes con la misma, ¿no? De la misma manera y no se ve que cada uno de esos puede tener necesidades diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues las mamás dicen no hay guarderías, no hay horarios ni plazos flexibles. También se presenta un fenómeno de invisibilidad maternal que tiene que ver con que muchas veces las estudiantes ocultan el hecho de que son mamás o de que van a ser mamás o de que están embarazadas porque creen pues que eso va a generar discriminación, ¿no? Y bueno, muchas veces sí, ¿no? Algunos tutores, tutoras se enojan. Y entonces eso pues genera estrés, genera aislamiento. Y por supuesto que pues va a generar dificultad para asistir a actividades claves como el trabajo de campo, ¿no? Entonces, pienso que es importante reconocer desde aquí que es clave pensar que esto es un problema estructural, sistémico, social, cultural que pues no nada más requiere redes de apoyo familiar, sino que también institucionalmente nosotros podamos hacer lo que nos toca para pues apoyar, ¿no? Y para ir cambiando un poquito este cambio social, ¿no? Que propone justamente la rectoría, ¿no? Entonces, miren, resultados. Aunque más de 15 me contestaron el cuestionario, al final tuve que quedarme nada más con 9 porque las otras eran como outliers que no cumplían completamente con el perfil. 7 eran de maestría, 2 de doctorado, todas se identificaban como mujeres heterosexuales, entre 25 y 30 años en maestría, 25 y 35 años en doctorado. Todas tenían beca de posgrado, el 55% solteras, el 44% vivían con su pareja y el 77% se va a hacer un dato importante, lejos de su familia. Entonces, 6 de 9, si se titulan, de esas 6, 55% continúan su carrera académica, aunque en otro instituto, que es otra de las cosas que queremos analizar, porque no continúan aquí. 33% se van a la industria y también me parece importante hacer énfasis en que el 71% de quienes hicieron maestría trabajaron antes de poder hacer el doctorado. Entonces, la parte económica, pues también va a ser un factor determinante, ¿no? Mm, entonces, 3 de 9 no se titulan y resulta que cuando voy a ver cuál es la variable común de estas tres, pues resulta que las tres se embarazaron o tenían hijos mientras estudiaban, ¿no? Entonces, pues, hacían esta doble jornada, ¿no? De la parte doméstica, la parte de cuidados y también la parte de estudiar. Sin embargo, después voy a ver un poco más a detalle y me doy cuenta de que en realidad 4 de 9 estudiantes fueron mamás durante sus estudios. Entonces, me interesa mucho saber qué pasó con esa que tuvo éxito, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la diferencia, ¿no? Entonces, de las 4, resulta que 2 vivían lejos de la familia y pues esas 2 desafortunadamente abandonaron, no contaban con una red de apoyo social, ¿no? Eh, y 2 vivían cerca de la familia, entonces ahí una abandona y otra permanece y nuevamente me quiero saber qué pasó con la que permanece, ¿no? Y qué determinó que la que abandonó pues haya abandonado. Y entonces veo que los testimonios, ¿no? Una de ellas se queda sin apoyo económico, ¿no? Dice, bueno, me embaracé, no pude encontrar los medios financieros ni el tiempo necesario para concluir mi proceso de titulación, ¿no? Y por otro lado, la otra dice, yo sí conté con apoyo económico, pero además contó con una red social de apoyo. Dice, compartía el cuidado de mis hijas con mi esposo, quien asumió la mayor parte de la responsabilidad económica de la casa, por lo que pude continuar mis estudios. Y también me apoyó mucho mi familia y la de mi esposo cuando iba a campo, en el cuidado de mis hijas, ¿no? Entonces eso va a ser determinante. Y cuando les pregunto si creen que los trabajos de cuidado impactaron negativamente en sus estudios, me dicen el 44% que sí,
algunos testimonios dicen, pues cuidar a mi hijo 24/7, ¿no? Y otros dicen, también cuidar familiares consume mucho tiempo y es desgastante, ¿no? Y nuevamente, pues tradicionalmente son, pues sí, son labores que corresponden a las mujeres o han correspondido históricamente a las mujeres, ¿no? Y entonces, cuando les pregunto qué recomendaciones tendrían para la coordinación del posgrado, pues las que abandonaron dicen todas que debería de haber una guardería cercana al instituto, ¿no? Para no tener que tener a la niña debajo del escritorio, eh, para que poder acordar con la pareja labores de cuidado compartidas, ¿no? Y entonces ellas, fíjense, muy interesante, dicen, sería bueno que la institución nos apoyara difundiendo y promoviendo esta corresponsabilidad, ¿no? O sea, sí nos toca como comunidad académica y como parte de la universidad, pues tomar en mano esas problemáticas, ¿no? Y atenderlas. Bueno, algunas sugieren estudios a tiempo parcial con beca extendida, ¿no? Y otras dicen sería bueno tener redes de apoyo en el campus, ¿no? Pues, no nada más las de la familia, sino también hacer redes, ¿no? Entre mamás dentro del campus para apoyarse, darse consejos, etcétera, ¿no? Entonces, con respecto a esta parte, todavía no termino, no se emocionen. Este, solo con respecto a esta parte, pues porque yo, mi primera hipótesis o lo primero que quería demostrar es, ¿de verdad va a ser la maternidad un tema? ¿No? Pues resulta que, pues claro, como pues muestra no es estadísticamente significativa, pues tampoco puedo yo hacer una conclusión, ¿no? Hecha y derecha, pero los datos que tengo, los testimonios me dejan ver que pues sí va a ser posible afirmar que los retos de ser mamá y estudiante pues son significativos, ¿no? Y que pueden impactar negativamente. Entonces, que pues se va a requerir de un cambio estructural a nivel de normas de género. No sé cuánto, bueno, por ahí decían, ¿no? En la UGM que nos va a tomar 300 años llegar a eso. Ojalá acá pueda hacerse un poco más rápido. eh, pero pues que hay que reconocer, ¿no? Que aunque solo las mujeres podemos dar a luz, en realidad la crianza, pues es responsabilidad de hombres y mujeres en igual medida, ¿no? Bueno, y entonces paso a la segunda parte. em, Me pregunto yo entonces después, bueno, entonces aquellas que concluyeron con éxito tuvieron menos dificultades, es decir, a lo mejor no fueron mamás y tuvieron modelos a seguir y tuvieron una fuerte identidad geocientífica y no tuvieron problemas de salud mental y no tuvieron ambiente sexista ni acoso sexual. Y me doy cuenta por los testimonios que todas tenían todas habían experimentado uno o dos o hasta tres factores de estos, ¿no? Entonces, tal vez la mayoría tenía modelos a seguir, tal vez no, pues solamente cuatro habían sido mamás, pero no todas tenían esta identidad geocientífica fortalecida. Algunas sufrieron temas de salud mental, otras pues dicen, pues sí, había ambiente sexista, como no, y también otras declaran haber sufrido acoso, ¿no? Y entonces, la buena noticia es que tienen la capacidad de resignificar lo que les ocurrió y de volverse resilientes, ¿no? Para completar con éxito sus estudios y continuar con su carrera académica. Esa es la buena noticia. Pero la mala para mí es que, bueno, parece que esto se vuelve no una carrera académica, sino una carrera de obstáculos, ¿no? Que pues están teniendo que ver cómo, pues, dilucidan, ¿no? Las chicas, bueno, en este caso es las chicas, después veremos qué tienen que dilucidar los chicos y las chiques, ¿no? Para poder concluir. Entonces yo decía, bueno, si no tuvieran que pasar por todos estos obstáculos, imagínense hasta dónde podrían ser capaces de llegar, ¿no? Entonces me interesa saber un poquito más al respecto y veo la literatura con respecto a las role models o modelos a seguir académicos. Y ahí veo que se documenta que la problemática tiene que ver con que pocas mujeres, como hay pocas mujeres, pues hay pocas profesores y pocas académicas en el área, y entonces van a haber pocas mentoras o modelos con quienes puedan identificarse o cuya vida quieran emular, ¿no? Y entonces, pues imagínense, si entras en un ambiente donde ves que tú eres la única o que a lo mejor hay otras dos o tres como tú nada más,
pues obviamente te preguntas, ¿no? Si perteneces o no a este lugar, ¿no? A un lugar como este, ¿no? Y entonces algunas mujeres, las que son mayores, reconocen que han tenido grandes mentores, pero ninguna mujer, ¿no? Porque pues tradicionalmente eran varones quienes trabajaban en esta área. Y otras, las más jóvenes, reconocen que tiene un gran impacto poder ver y conversar con científicas mujeres, ¿no? Entonces, de hecho, hay un estudio que dice que por cada modelo femenino que las chicas identifican en su posgrado, se duplica su probabilidad de permanecer. Entonces, ese es un dato muy, muy importante, creo yo, que tendríamos que tomar en cuenta. Con respecto a lo que ellas me contestaron, pues 8 de 9 tuvo un modelo académico, aunque solo 6 de 9 fue femenino. Sin embargo, 5 de 9 parecen hablar de la misma modelo. Bueno, yo digo, bueno, pues claro, es que en 2012 solamente había 5 investigadoras, ¿no? Entonces, ahora ellas dicen, ¿qué cualidades debería de tener o identifican en estas modelos académicas? Pues la empatía, la resiliencia y fíjense, el equilibrio personal y laboral también va a ser importante, ¿no? 6 de 9 dice que tener modelos femeninos influenció su confianza para completar sus estudios. Estos son testimonios de ellas, casos de éxito que alientan a seguir, pueden ocupar cargos importantes en la academia, al verlas uno cree más posible llegar a un nivel y un puesto como el que ellas desempeñan. Entonces va a ser importante ver, como ahorita, ver que una mujer puede estar en el puesto de la presidencia, ¿no? Por otro lado, los modelos masculinos, 5 de 9, fíjense, eso también está muy interesante, piensa que pueden ofrecer un apoyo similar, ¿no? Al que ofrecen pues las mujeres. Y sus cualidades tendrían que ser empatía, respeto y también la conciencia de una necesidad de equidad de género, ¿no? Entonces, que sean personas conscientes de que pues, no estamos empezando desde el mismo lugar, ¿no? No estamos partiendo desde el mismo lugar. Y cuando les pregunto cómo podría ayudar el posgrado, dicen pues que sería bueno generar programas de mentoría que puedan ser impartidos. Ellas dicen que ambos géneros de tal manera que, pues, quienes den la mentoría desarrollen estas aptitudes para motivar y no desmotivar. Ah, porque sí había quien decía eso, a continuar sus estudios y confiar en sus capacidades, ¿no? Eso va a ser importante. Decían también que sería importante proveer de apoyo personal a las role models para que puedan seguir liderando a futuras generaciones, tal vez apoyo psicológico que les permita mantenerse estables ante los retos diarios. No sé por qué dicen eso. Y luego dicen que quizá aquellas que ya tienen bien amputalada su carrera podrían compartir con todas las estudiantes los retos que han tenido que vencer y cómo lo han hecho, ¿no? Para lidiar entre sus diferentes roles como madres, como pareja, como familia, como investigadoras al mismo tiempo. Y dicen nuevamente, fíjense, sin perder la cabeza, ¿no? Entonces, luego está este constructo social que se conoce como identidad geocientífica, que tiene dos partes. Una que va a ser interna y otra externa. La interna es cómo la chica se autopercibe, cómo la chica se autoidentifica, ¿no? Como, si se cree capaz, si se cree que tiene los elementos para considerarse geocientífica, ¿no? Pero la otra, fíjense bien, tiene que ver con cómo son percibidas, identificadas, reconocidas dentro de su comunidad, ¿no? Entonces, si va a haber pares, si va a haber colegas, si va a haber estudiantes, compañeros, profesores, ¿no? Que las reconozcan como tales, ¿no? Entonces, a veces resulta que ellas, pues sí se la creen que tienen lo que necesitan, pero no hay un apoyo de la comunidad, no hay un reconocimiento de parte de la comunidad, ¿no? O a veces ellas no se la creen, pero de parte de la comunidad hay una motivación, ¿no? Sí puedes, tienes lo que necesitas, ¿por qué no aplicas esa beca, ¿no? Y en el peor de los casos, pues no, ni se la creen a sí mismas, ni tienen un apoyo desde su comunidad, ¿no? Mm, por ahí hay un estudio que dice que la autoconfianza de algunas mujeres suele ser extrínseca,
Y yo pienso que tiene que ver con, pues, esta falta de reconocimiento, sobre todo en estos espacios mayoritariamente masculinizados, ¿no? Donde tradicionalmente, pues, se ponen en duda las capacidades de las mujeres, ¿no? Y dicen, pues, no sabemos si van a ser capaces de hacer todas esas matemáticas, todas esas físicas, ¿no? Y que se ha creído porque ha permeado desde, no sé, hace cientos de años, esta idea de que el género, la biología va a determinar las capacidades que tenemos intelectuales, lo cual ya se demostró que no es así, ¿de acuerdo? Pero todavía en nuestros tiempos, pues se sigue alimentando esa idea, ¿no? Entonces, eso va a hacer que menos mujeres se identifiquen como científicas, ¿no? Y que probablemente se sientan incompetentes, que sufran del síndrome de la impostora, que sienten que pues han llegado aquí nada más porque por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no, o sea, porque quién sabe por qué estoy aquí, cómo llegué a estar aquí, ¿no? No se la creen que tengan lo que se necesita para desempeñarse, ¿no? Con éxito. Y entonces esto va a tener un gran impacto en el éxito y la persistencia de las estudiantes y va a ser una de las razones más fuertes para que abandonen sus estudios. Entonces, bueno, 6 de 9 declaran que se identificaban como geocientíficas, una buena parte, si se fijan, las que terminaron con éxito probablemente, aunque 5 de 9, o sea, un poquito menos, pensaban que sus profesores y compañeros las reconocían, ¿no? A 8 de 9 decían que les iba bien en exámenes y proyectos, 7 de 9 pensaba que era un hecho, que iba a terminar su posgrado. 9 de 9, eso me gustó mucho, estaban claras que disfrutaban hacer investigación en geociencias, ¿no? Y cuando les pregunté qué vivencias habían tenido impactos positivos en su identidad geocientífica, decían, el apoyo de los tutores de tesis es fundamental, ¿de acuerdo? Y las vivencias con impactos negativos, pues esta duda, ¿no? Continua de si puedo o no puedo, el síndrome de la impostora, ¿no? Y este testimonio me llamó muchísimo la atención porque una de las participantes dijo, yo mencionaría que no te veías como geocientífica hasta en el momento de tus estudios, sino hasta que eras contratado en la academia. Y a mí eso me hizo pensar que la barra que se ponen las chicas es mucho, muy alta, porque, o sea, yo pienso que cuando empiezas a estudiar estudios de posgrado, pues la barra más alta es en algún momento volverte parte de la academia. Y esta chica no se permitía llamarse así geocientífica hasta que fuera contratada en la academia, lo cual es el mayor de los logros, ¿no? Entonces, cuando quizá desde que estaba haciendo licenciatura estaba haciendo geocientífica, ¿no? Entonces, bueno, em, esto también me parece interesante. 7 de 9 declararon ser, ya voy a terminar, las primeras en hacer posgrado en su familia, entonces pioneras, ¿no? 5 de 9 dice que eligieron hacer el posgrado por vocación y 3 de 9 para conseguir mayores oportunidades de empleo. Y cuando les pregunto cómo podría apoyar el posgrado, la identidad geocientífica, dicen que pues sí, sería bueno que los tutores pudieran tomar cursos de estrategias pedagógicas, motivacionales, ¿no? Que permitan que realmente motiven a las estudiantes, ¿no? A continuar y concluir sus estudios y pues actividades que puedan permitir a las estudiantes desarrollar su autoconfianza, ¿no? Y esto también me llamó la atención con mentorías que puedan ser dadas por las académicas, pero que también puedan ser dadas por estudiantes de posgrado que ya están en maestría y en doctorado, ¿no? Voy a cerrar con esto porque no me va a dar tiempo de ver todos los demás. La salud mental va a ser una de las razones más citadas para abandonar los estudios. Am, Reportan que las mujeres pueden ser más propensas a reportar dificultades de salud, eh, ansiedad, depresión, burnout. Yo creo que no es que seamos más propensas a desarrollar eso, más bien tal vez somos más propensas a buscar ayuda, ¿no? Y entonces obviamente pues por eso hay más reportes. El acoso, el sexismo, la discriminación, obviamente van a tener un impacto en la salud física y mental si estamos en un entorno
pues tóxico, pues no vamos a estar bien. Más del 30% de las estudiantes del doctorado buscan ayuda psicológica, de los estudiantes, o las les buscan ayuda psicológica y determinan estos estudios que la salud mental va a ser un factor crucial para retener estudiantes en GEO. ¿De acuerdo? O sea, si no hay salud mental, pues no pueden continuar. Con respecto a lo que les pregunté a las chicas, entre 5 y 6 de 9, pues en algún momento de su posgrado experimentaron sentimientos relacionados con la ansiedad, crisis de angustia, preocupación por parecer tonta, incompetente, estrés, nervios. Depresión, sentimientos relacionados con la depresión, entre 5 y 7 de 9, sentimientos de inferioridad, cambios en hábitos al dormir, al comer, ya no duermen bien, tienen insomnio, ya dejan de comer o comen de más, desánimo y tristeza. ¿Cómo podría ayudar al posgrado? Ahí casi al unísono dicen, pues es fundamental poder contar con atención psicológica accesible, en lo que ya se ha trabajado en esta dirección, sensibilizar a tutores que minimizan este factor o discriminan, que muchas veces pues no pueden comentarlo con el tutor, la tutora, porque pues los van a regañar, les van a decir que si están deprimidos se pongan a barrer, se pongan a redactar su tesis y no tonterías, ¿no? Y entonces, pues obviamente que mejor no dicen nada. Em, y pues fomentar las actividades de esparcimiento, ¿no? Entonces, interacción y conversación entre estudiantes fuera del contexto académico. Sexismo y acoso, aunque son muy importantes, me los voy a saltar porque voy a hablar de ellos el viernes a las 12. Entonces son bienvenidos si quieren venir. Em, las perspectivas de trabajo y con eso termino. Me dará mucho gusto escuchar sus comentarios, sus, em, pues sí, recomendaciones, experiencias. Bueno, obviamente hay una necesidad de robustecer el estudio y abordar otros factores. En la literatura que he consultado durante el año pasado, pues hay elementos que dicen que es importante que los estudiantes, les estudiantes, tengan herramientas para mantenerse saludables en su trabajo, porque después esos estudiantes que continúan en la academia, pues van a ser investigadores que tutoren a otros estudiantes y entonces necesitan tener una buena salud mental, ¿no? Em, y también, pues la necesidad de que, pues sí, queremos que haya más mujeres que terminen, pero no queremos que terminen a toda costa, queremos que terminen bien y que terminen con ganas de seguir haciendo una carrera académica, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. También la relación con el tutor, la tutora va a ser muy importante porque son los tutores quienes tienen que darles las herramientas nuevamente para poder trabajar con libertad y autonomía, pero también para darles un seguimiento. Entonces es un estira y afloje que no es todo el seguimiento de, no, tú no puedes decidir nada, pero no es tampoco, tú haz lo que tú quieras, ¿no? Entonces que se sientan con el apoyo necesario para desarrollar ellos su propia experiencia como futuros investigadores, investigadoras, ¿no? Luego las características del proyecto de tesis pues, van a ser muy importantes también. Muchas veces, bueno, algunas veces los tutores quieren abordar un tema diferente y ponen a los estudiantes como conejillos de Indias cuando son los únicos, nadie sabe de ese tema, ¿no? Y entonces pues hay un aislamiento, ¿no? De los estudiantes que se sienten pues totalmente solos y sin ningún apoyo y eso obviamente va a tener repercusiones. La carga de trabajo va a ser determinante también, o sea, eso de que tienen que venir durante las vacaciones y de que mientras eres un maestría o doctorante no puedes tener vacaciones o que tienes que estar aquí más de 12 horas, eso no está bien. Y eso pues, estaría bien que cada quien lo fuera como gestionando porque es importante descansar y darse sus tiempos para todo, ¿no? El descanso y la recreación y el estudio y todo forma parte de un equilibrio, ¿no? El sentido de pertenencia a la comunidad pues también va a ser importante, pues por recomendación y gracias al apoyo del director vamos a extender este estudio a todas las sedes del posgrado.
Allí también contamos con el apoyo del coordinador, Miguel Santoyo. Ya desde el año pasado hemos empezado a trabajar un poquito en eso, pero este año, durante este primer semestre, sobre todo, voy a trabajar en eso. Em, y eso no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con un equipo transdisciplinario de investigadoras, investigadores que trabajan en la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y ellas, bueno, ya se subieron al tren y dijeron que quieren hacer un censo para todos los posgrados de la UNAM, donde pues nosotros, o sea, lo que hagamos en Ciencias de la Tierra sería como el piloto que después podría servir como base para hacer el censo de todos los posgrados de la UNAM, porque es importante conocer las condiciones en las que trabajan los estudiantes en la UNAM. Y bueno, otras estrategias de apoyo. Este año, además, me inscribí a un diplomado que organiza la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, donde se trabaja con mentorías científicas. Y pues aquí, pues mi deseo sería poder implementar un programa piloto de mentorías a partir del 2027. Y ya, les agradezco mucho, mucho su atención y les agradezco también a las personas que colaboraron y participaron en esta encuesta, porque obviamente sin su participación, sin sus testimonios, pues este trabajo no hubiera sido posible. Gracias. Muchas gracias, doctora Penélope, pero seguramente tienen preguntas al respecto y ese es el momento para, aprovechando que está la doctora, participen. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud al respecto? Experiencia, Mildred. Muchas gracias, Penélope. Yo pienso, bueno, además de coincidir contigo con lo de las mentorías, no sé si también podría proponerse, así como por ejemplo a nivel licenciatura se han propuesto materias obligatorias con respecto a estos temas, que también se propongan para los tutores o todas las personas académicas que quieran ser tutores, ¿no? Porque muchas veces, como tú lo dijiste, o sea, todos esos resultados son también dependiendo del estado de ánimo del tutor o tutora, de la salud mental del tutor o tutora, de que si ellos se perciben a sí mismos como resilientes y como diciendo como, tú tienes que pasar por esto porque yo ya pasé 1000 veces por esto, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de educar también al personal docente, o bueno, no educarlo, tal vez guiarlo, porque pues no, nunca nadie sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces tal vez esto también se podría plantear a nivel posgrado y decir, todas las personas que quieran ser docentes, pues por lo menos un curso de capacitación o de concientización respecto a estos temas sería muy bueno, ¿no? No sé si lo has considerado, para, por lo menos aquí la sede de nosotros. Sí, pues por ejemplo, mm, es que creo que no es obligatorio. Están ahí todos los recursos, ¿no? De parte de la SIGU nos llegan, Marina estará ahí de testigo, em, nos llegan un montón de propuestas y de opciones, muchas veces súper interesantes de todo lo que pueden aprender como docentes, ¿no? Pero son pocas las personas que se inscriben. Entonces, pienso que tal vez, y lo discutíamos en una reunión de CINIG en alguna ocasión, em, pues no sé por qué hasta ahora no se ha querido hacer obligatorio, ¿no? Pero entonces, si no es obligatorio, pues tal vez poder crear algunos incentivos, ¿no? Por ejemplo, decíamos, estaba yo viendo el reglamento por el cual evalúan a los académicos investigadores del Instituto de Biología, creo que es, y entonces allí decían en la parte de participación institucional, o sea, pues ya ves que hay varios pilares de la UNAM en las que como académicos tenemos que participar y uno de ellos pues es la participación institucional. Y entonces allí decían que ponían una tabla de todo lo que se podía hacer en temas de género, ¿no? Y eso o sea, si por ejemplo tomabas algún curso, era palomita, ¿no? O si participabas en la CIMIC, pues era otra palomita. Si eras persona orientadora, pues era otra palomita. Pero a lo mejor si no quieres ser CIMIC ni POC, pero tomas algún curso
Entonces tienes una palomita, ¿no? Y entonces ahí ya está tu punto de participación institucional para tu informe. No sé, esta es una cosa que podríamos platicar con secretaría académica, con dirección, para ver qué se puede hacer al respecto. Es- Al respecto, cuando el primer año que entré como directora desde arriba, obligaron a todos, directores y directoras, a tomar Mm, los viernes, hacíamos tareas juntos. ujú, No creo que haciendo obligatoria una de esas cosas mejore la situación, ujú. porque tengo mi palomita, fui al curso, medio hice las tareas, pero va mucho más allá de eso, yo Por creo, supuesto. porque es desde tu educación, desde el entorno donde creciste y tu voluntad de cambiar tu opinión. Porque todavía lo que decían la UGM, que vamos a tardar 300 años, es que tienes que cambiar la generación. No es que Ujú, tomo el curso y mañana estoy allá en teoría. ¿Sí? Entonces, es muy bueno tener políticas, socializar y despertar esa intención de mejorar y poder tener una óptica diferente con los estudiantes, pero no creo que haciéndolo obligatorio cambie la situación. Eso es muy, ajá. muy Sí, personal. yo al respecto pienso que ciertamente pues tiene que ver con una convicción, ¿no? Tratar de hacer una diferencia, tratar de hacer un cambio, pero también pienso que no todos hemos tenido las mismas oportunidades en la vida, las mismas crianzas, las mismas escuelas, ¿no? Y entonces, entonces es parte de lo que puede proponer la universidad, como un abanico, ¿no? De posibilidades para que te eduques, te sensibilices, te caiga algún 20, ¿no? Como dices tú, o sea, va a haber gente que diga, pues yo lo voy a hacer nada más por el punto, ¿no? Pero va a haber gente que a lo mejor pensando que solo lo va a hacer por el punto, le va a caer algún 20, a lo mejor. También depende de cómo estén hechos esos cursos, ¿verdad? Si lo favorezcan, si hay dinámicas, ¿no? Pero pienso que se puede dar la oportunidad, ¿no? De cambiar un chip, de que te caiga un 20, de que te sensibilices un poquito, de que empatices, ¿no? Entonces pienso que entonces, sí, o sea, pienso que no hay que dejarlo completamente de lado, ¿no? No, que es, Pero no ujú, es que entiendo tu tengo punto. que poner Sí. todo, se ve hasta más forzado a veces. Y yo tuve muchos estudiantes con embarazos, con cuidado de abuelitas, de la mamá, y eh, me refiero quizás al punto de carga de trabajo. Sí. Porque una cosa es la infraestructura, no queda duda que si en la universidad hay infraestructura para que las mujeres puedan, por ejemplo, en el caso de maternidad, tener la posibilidad de llevarse los niños, que queden en la institución cerca, por si pasa algo, ¿no? Y un respaldo de la familia, por todos los estudiantes que he tenido, todas han tenido hijos, ella ha jugado un rol importante en la familia cercana. Ujú, Pero a eso me refiero de la carga de trabajo, siempre tenían el compromiso, las que terminaron todas, una, que sí sabían que su carga de trabajo forzosamente iba a incrementar. Entonces, por supuesto que la salud mental es un punto fundamental, ¿no? Pero eso al mismo tiempo que asumen la responsabilidad de ser mamá o su cuidadora, tienen que asumir la responsabilidad que su carga de trabajo va a incrementar. No hay forma. no, No hay forma de decir, son bueno, matemáticas. entonces son personas que sí, desde un punto de vista emocional, son personas fuertes. Mm, Eso te digo por mis estudiantes. mm, Pero por supuesto que la infraestructura y el entorno en donde se desarrollan tienen que apoyar ese esfuerzo. Si no, se cae por completo. sí, Entonces, en mis tiempos no había todo ese movimiento ujú, y nunca y he convivido con personas igual que yo que han estudiado, han tenido hijos y hemos seguido adelante. ujú. No había nada de la CIBU, de la UNAM, de hablo, ¿no? Y entonces, no sé,
Pero digo, se requiere un esfuerzo de todos, pero todavía eso de los 300 años de la UGM, porque quizás el 80% de los factores que influyen vienen desde atrás. Entonces, se están tratando de cambiar, pero todavía, ¿no? Julieta Fierro siempre decía, se requieren guarderías, se requiere infraestructura, por supuesto, pero también hay una parte más cultural que también deberíamos nosotros apoyar como académicos, pero también a nivel social. Sí, claramente pienso que esto es el resultado de una cultura, de una sociedad. Y una sugerencia a los tutores que tienen estudiantes, hombres, mujeres, que tienen familia, no ver a eso como un impedimento, nada más decir, bueno, nos organizamos, esto, y no significa que ya no vamos a poder ir a campo, bueno, vamos a campo en otra oportunidad. Eso sería hacer sentir al estudiante que puede conciliar las dos cosas. Pero si empiezas a dejarlo como tutor, bueno, a ver cómo te las reglas, eso sí es contraproducente. Sí. ¿Alguien más, por favor? Sí, súper interesante. Muchas gracias por compartir estos resultados muy reveladores y deben de hacernos reflexionar a todos. Gracias. No sé si puedas compartir la presentación. Sí, claro. Y lo que me ha gustado ver, los 6 factores principales, si uno los analiza, 4 de ellos son genéricos para todas las áreas, para todas las disciplinas, como son el trabajo de cuidados, maternidad, Claro. salud mental, ambiente sexista y acoso sexual. No podemos buscar nada específico en nuestra área relacionado con eso. Eso es general. Entonces hay 2 factores que son el modelo a seguir académico e identidad científica que también van de la mano. Porque esos role models hacen sentirte tú parte de ello. Y entonces creo que por ahí podemos incidir un poquito más, animar a nuestras compañeras a ser más proactivas, acercarse no solo a las chicas, sino a los chicos, quizás enfocarnos un poquito ahí en nuestra área, ¿no? En las ciencias, en nuestro caso, bueno, por supuesto que lo otro tiene que ir de la mano, que es, no puede suceder que hay un ambiente sexista, aunque tenemos que cambiar, como hablamos, ¿no? De una generación, el acoso sexual, eso no debe existir. Por supuesto, vamos a asumir que eso hay que trabajar. Pero a nivel académico, creo que esos 2 factores, los modelos, son fundamentales. Y ahí se puede trabajar desde ya. Sí, sí, sí. Yo creo que las mentorías nos van a permitir abonarle un poquito. Las mentorías para empezar y obviamente que pues yo estoy abierta a sus recomendaciones y retroalimentación me parece muy, muy importante y muy valiosa porque pues todos formamos parte de la comunidad. A lo mejor yo no veo cosas que tú ves, ¿no? Por ejemplo, que se podrían hacer. Entonces sí, claro, estoy de acuerdo. Gracias. Marina. Bueno, creo que el aspecto cultural sí es importante, Claro. porque a veces me ha pasado decirle hola a algún investigador que tiene una cierta edad y que me conteste con, ¿sabes qué? Yo soy machista. Entonces yo así como que, ¿qué? Pero entonces, ¿por qué tienes estudiantes mujeres? ¿Por qué estás siguiendo con eso? ¿Las quieres como mulas de trabajo? ¿Que sentirte como superior a esto? Entonces ahí está. Entonces es una cosa cultural, sí. Y sí va a tardar mucho tiempo hasta que ese nivel baje un poco y que sí la gente se acostumbre con la idea de que las mujeres pueden hacer cosas y que son útiles para la sociedad y que todos contribuimos en igual manera y que, bueno, las mujeres sí tienen la carga de trabajo como más aumentada porque así es, ¿no? Entonces, esa cosa cultural sí es una cosa que duele mucho, pero las nuevas generaciones vienen y tienen como la mente más abierta, están escuchando más, están viendo más las cosas de otra manera. Y eso sí me da mucho gusto. Sí, entonces ahí estamos. Entonces, sí. Yo pienso que sí, ciertamente, bueno, tradicionalmente, ¿no? Pues como estamos inmersos en este sistema cultural, social, donde hay jerarquías, y no por cuestiones de mala fe, sino porque así se ha ido dando, hombres están por encima de las mujeres, ¿no? Em, entonces, pues hay esta tendencia, ¿no? A perpetuar ese orden, ¿no? Ese orden de género, vamos a llamarle, sobre todo en estas eh,
pues espacios académicos que están altamente masculinizados, ¿no? Entonces, obviamente, pues va a ser más difícil hacer cambiar a las generaciones anteriores porque pues han vivido toda su vida así, pero tampoco creo que haya que decir, bueno, esperemos a que mueran para que se resuelva el problema, ¿no? Porque eso no va, eso no funciona así. O sea, hay que hacer trabajo continuo, ¿no? Ver qué opciones hay, qué posibilidades hay de tocar, de llegar, de sensibilizar, de empatizar, incluso las generaciones que ya van de salida, porque pues todos formamos parte de la sociedad y esas generaciones que van de salida son abuelitos que van a educar niños que después van a crecer con esos mismos problemas, con esos mismos sesgos, ¿no? Entonces yo pienso que el trabajo se puede hacer en todos niveles. A lo mejor no todos los niveles van a ser igualmente receptivos, pero yo pienso que no tenemos que dejar pues, de trabajar en todos esos frentes. A ver, Sandra, y luego Vania, y luego Sara. Yo quiero llamar a la sensibilidad de todos y cada uno, porque a veces pensamos que no somos sexistas, a veces pensamos que no hacemos acoso sexual, o que no, o que permitimos, o que no lo permitimos, o que identificamos el acoso sexual. Y resulta que como culturalmente hay muchas cosas que están normalizadas y que son parte de un ambiente sexista, o que son parte de decir, no, eso no es acoso sexual, pero sí es acoso sexual, porque no nos ayuda a identificar realmente. Entonces, la sensibilidad, lo que yo llamo a la atención es que tratemos de tomar algunos de los cursos, leer un poquito más, revisar qué es realmente un ambiente sexista, Ujú. qué es realmente ser machista. Yo como mujer puedo ser machista y muchas mujeres son machistas, somos y tenemos algunos Supuesto. aspectos machistas, porque pues Vivimos en el mismo sistema. las madres por tradición nos criaron y esas madres, muchas madres nos pusieron pensamientos culturalmente machistas, totalmente normalizados. Ujú. Entonces, la sensibilización es tratar de ver hacia adentro qué es realmente, qué es lo que nos inculcaron y qué es lo que realmente es, ¿no? Y qué es lo que está normalizado y que tenemos que desechar, porque a veces muchas cosas que nos enseñaron las tenemos que desechar porque no sirven, no funcionan, no están bien. Entonces, bueno, eso yo quisiera llamar un poquito la atención a eso, porque si nos ponen cursos obligatorios, un poco coincido, no totalmente con Lucía, pero sí en parte, si te obligan, este, no necesariamente tienes la conciencia y bueno, lo haces y se acabó, ¿no? Pero si lo hacemos a conciencia, tratar de entender que sí, que vivimos en culturas, ¿no? O sea, yo no soy mexicana, pero la cultura latinoamericana y el mundo totalmente es machista. O sea, entonces, independientemente del país donde hayas crecido, hay machismos, pero se manifiestan de diferentes formas, ¿no? Entonces, tener un poquito más de humildad para decir, bueno, yo realmente soy sexista o no soy sexista, siendo mujer u hombre, ¿no? Chistes, comentarios, muchas cosas que están normalizadas, hay que revisarlas, ¿no? Entonces, mi experiencia particular es cuando Lucía me invitó a ser parte de la CINIC, que fue la primera vez que se hizo la CINIC, que teníamos que hacer un curso de capacitación. Y yo, bueno, sí, está bien, hay que hacer un curso de capacitación. Yo pensaba que era una semana, eran meses, y yo dije, ay, no, qué fastidio. Yo no le dije nada a Lucía, pero yo, qué fastidio. Yo, ay, Dios mío, ¿por qué tengo que hacer un curso de meses? Pero después, cuando tomo el curso y empiezo a ver, además que yo pensaba, no, yo por ser mujer, yo sé cuáles son las discriminaciones, yo sé, no, mentira. Hay muchísimas cosas que uno no sabe
Y simplemente por ser parte de una cierta minoría o un grupo, no quiere decir que uno sepa todo al respecto de eso, ¿no? O sea, si soy homosexual, si fuese homosexual o lo que sea, entonces yo asumo que porque yo soy homosexual, yo sé todo lo que tiene referencia a los homosexuales. No, señora, hay muchísimas cosas. Entonces, cuando yo tomé ese curso, a mí se me abrieron los ojos de una manera impresionante. Bueno, también aprendí muchas cosas que están pasando en México que me quedé con la boca abierta, pero bueno, cosas que pues realmente yo pensaba que no seguían sucediendo y entonces, pues por mi experiencia personal, el haber tomado ese curso, claro, no tienes que tomar el curso de capacitación de la CIVIC, pero el tomar cursos, leer, tener un poquito más de apertura, uno se da cuenta de ciertos aspectos que uno tiene que cambiar, porque tenés que hacer el cambio empezando por nosotros mismos. Claro. Lo que quisiera. Gracias, sí, de acuerdo. Vania. Nada más un comentario súper breve. Sí. Que muestras la estadística de mujeres investigadoras en el instituto, pero quiero reconocer a las técnicas académicas Claro. del instituto, ya que creo que la brecha es un poquito menor entre las técnicas mujeres y los técnicos hombres. Entonces, nada más como comentario, que reconocer también la labor de mis compañeras técnicas académicas, Por supuesto. que es un rol súper fundamental, en el instituto, y que pues se ha reducido esa brecha, ¿no? Las reuniones que he tenido con técnicos académicos, pues tengo muchas compañeras y me da mucho gusto que sean ellas las que están coordinando, siendo responsables de laboratorios que son fundamentales, ¿no? Nada más eso, reconocerlos. Sí, totalmente. Bueno, yo no pude poner una diapositiva porque, como verás, me quedé sin tiempo, pero estoy de acuerdo que hay que reconocer ese trabajo. Sin embargo, hay quienes hacen una lectura diferente del hecho de que seamos más técnicas, porque dicen, casualmente son ellas las que hacen toda la talacha, Pues sí, ¿no? por eso. Sí, claro, pero por eso es que somos más, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, a medida que se van incrementando las jerarquías, que estás hablando de coordinaciones, de direcciones, de puesto de poder, Sí. son menos mujeres, ¿no? Sara. Solamente gracias por la información. Sí, también. Me parece que el área de la salud mental es muy importante en todos los niveles, o sea, estudiantes, académicos, etcétera. Se me ocurre que a lo mejor se puede hacer convenio con algún especialista, algún psicólogo, psicóloga, como para pedirle que nos cobre un poquito menos y asistir, tener sesiones, ¿no? Los estudiantes, las personas que lo requieran. Sí. Pues la UNAM no puede dar todo tampoco, Ok. pero quizá una cuota más accesible podría ser posible que las personas que lo necesitemos pues vayamos, ¿no? Porque eso también es una limitante. Por supuesto. A una sesión de salud mental, pues aquí había psicólogas, pero no eran tan recomendables. Y entonces mejor ir con ellas, pero quizá buscar a alguien que nos dé una buena ayuda y con un buen precio, ¿no? Claro, hay una iniciativa ya, de un acuerdo de colaboración con con el programa Espora, donde hay psicólogos, psicólogas, psicólogos especializados, y allí envías un correo, te agendan unas sesiones, y un buen porcentaje de las personas que toman esas sesiones salen adelante, o sea, siempre dicen, me siento mucho mejor que como estaba. Sí, Entonces, exacto, entonces creo que también como académicos tenemos acceso. Entonces, pues ese es un primer, como dices tú, a lo mejor no es el único, podemos buscar otras formas, pero ese es un primer canal que está abierto y que pues es importante que todos recuerden que pueden hacer uso de él. Sí. Ajá. ¿Alguien más? Creo que además del Espora hay un programa en Mexicano que me dieron un código QR. Es la Sentinel. Sentinela y Espora. Sentinela es solo para temas de suicidio. Sí, ajá. Pero creo que hay también un apoyo. En diciembre me dieron un código QR, un apoyo psicológico. ¿Pero es de aquí o de WAC?
Me lo dio la UAC. No la UAC, Ah, bueno, ok. Sí, 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 sí. Sería bueno que nos enviemos el correo para... Sí, ahora no vuelvo ¿Alguien más? Berenger. Sí, me llamó la atención tu dato cuando decías que varias eran las primeras en su familia. ¿Te refieres a como mujer o incluso como en toda la familia, hombres y mujeres como la primera en estudiar? Como toda la familia. Toda la familia. Ok. Las primeras en hacer un posgrado en su familia. Muy interesante comparar el dato. Sí, 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 es muy importante, muy interesante. En cuanto a los demás, pues igual, yo digo, podemos hablar de ambiente sexista o lo que sea, a final de cuentas creo que lo importante es a lo mejor es incorporar la perspectiva de género. Antes de decir, es machista, no es machista, es nada más que se incorporara esto, porque muchas veces yo creo que a lo mejor igual nuestra forma de pensar como científicos es de ver hechos, los números, la realidad, y nada más no pensar en la perspectiva de género como tal. Tal vez eso es el punto de inicio, si alguien tiene que reflexionar, pues sería nada más. Ajá, pero muchos no saben qué es la perspectiva de género. Bueno, Por eso son buenos los cursos obligatorios. un humano es un humano, no tiene, además vamos a discutir la parte cultural, que fuera de la academia todo hay como una forma, la cultura desde niño o niña o niñez o lo que al final influye mucho. Por supuesto, Entonces, a fuerzas pues es significa que base. existe una perspectiva del género dentro de la academia. Y entonces en lugar de decir, eso está mal, eso está bien, nada más, a lo mejor las calidades que andaban buscando de la parte empatía, a lo mejor la empatía lo vería como incluir perspectiva de género en cuanto a su forma de asesoría o lo que sea. Sí, sí, yo creo que también la perspectiva de género no se trata de buscar culpables, ¿no? Como decir, tú estás haciendo cosas malas, tú estás haciendo cosas buenas, ¿no? Se trata de ser consciente de que hay un sistema, una cultura en la que todos estamos inmersos y bueno, donde ahí hay jerarquías, digamos, que se han ido construyendo históricamente y que hay que tener conciencia de que existe eso para poder hacer los ajustes de tal forma que al final todos, todas, todas seamos capaces de tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, ¿no? De eso se trata en realidad. Y bueno, el viernes entonces yo voy a estar platicando un poquito más, sobre todo con los estudiantes, pero si quieren unirse, pues son bienvenidos. Voy a hablar un poquito, tal vez como preliminar, porque creo que es interesante de la historia de cómo llegamos aquí a este sistema social cultural llamado patriarcado. Y cómo al final ese patriarcado finalmente nos oprime a todos, hombres, mujeres, diversidades sexogenéricas de una manera diferente, pero a todos nos constriñe, ¿de acuerdo? Entonces, no es mala idea pensar que a todos nos conviene hacer lo que esté en nosotros para ir modificándolo, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, claramente una discusión sobre el 11S, Día de la Nacional de los Niños en la Ciencia. Tenemos exposiciones, la niña que me da a traer la feria de las fichas, hasta todo febrero, visítenla, visítenla. Y tenemos a las 4 una charla sobre cómo llegó, ¿no? Igual, invitamos. Sí, claro. Y listo. Creo que ya. Pues muchas gracias por sus comentarios, me han aportado mucho y vamos más a los entregamos reconocimiento de participación.